Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Se cumplen hoy 39 años de la Constitución Española de 1978, la gran constitución para España. Después de la famosa Constitución de Cádiz, no había algo tan consensuado, tan perfecto y que ha servido para el desarrollo de la justicia social, de la democracia, del desarrollo económico, de la cultura y de la integración de España a la Unión Europea, porque efectivamente, caído el franquismo, una dictadura no podía estar en la Unión Europea. Dos condiciones tiene la Unión Europea: un gran desarrollo económico y una democracia y defensa de los derechos humanos. España, pues, con su constitución se incorpora a la Unión Europea y hoy vimos en la mañana la celebración de todo el Parlamento español, recordando los beneficios de lo que es una constitución hecha en el consenso y en el diálogo, y dentro de la posibilidad de que las autonomías tuviesen la mayor fórmula de administración, pero dentro de la unidad del Estado español. Fue un reconocimiento a lo grande que es España en la Unión Europea, su vínculo con el mundo, especialmente con América Latina, donde tenemos una relación muy directa y donde hay interés a través de España y de Portugal con la Unión Iberoamericana de ingresar a la Unión Europea, y particularmente lo que ha sido una constitución que ha dado fórmulas para resolver problemas y que ahora, incluso en el caso de Cataluña, que es la primera crisis que ameritará tal vez una revisión de la Constitución frente a las autonomías, de todas maneras siguen siendo fundamentales los principios constitucionales, cuando los grandes partidos, especialmente el Partido Popular de tendencia social cristiana y el Partido Socialista de tendencia socialdemócrata, llegaron a un acuerdo fundamental. Hoy en día hay nuevas fórmulas como Podemos hacia la izquierda o Ciudadanos hacia la derecha, pero también en el consenso de que es la mejor fórmula tener una constitución y tratar de perfeccionarla. Estados Unidos, desde su fundación, ha tenido una sola constitución, pero muchas enmiendas. Otros países europeos han preferido la vía de la enmienda o la adaptación a las nuevas situaciones. Hoy para España se plantea también este caso muy particular de adecuar la Constitución a nuevas realidades y sobre todo frente al problema catalán, para evitar rupturas en el Estado español, que preocupa por supuesto a la Unión Europea, porque es una especie de federalismo que se ha impuesto sobre los estados nacionales, un estado regional. Y hoy la noticia de primera página en todos los periódicos del mundo, pero fundamentalmente en el Medio Oriente, por lo que pudiera traer de consecuencia, es la declaratoria del presidente de Estados Unidos, Trump, frente a la declaratoria real, formal, de que sea Jerusalén la capital del Estado de Israel. Esto contraría, por una parte, lo que ha sido la función histórica desde la creación del Estado de Israel, de haber decidido las grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tener a Jerusalén como una ciudad internacional, que además las Naciones Unidas la han reconocido como algo internacional, con acceso a las tres religiones. Por eso el Papa Francisco también ha expresado preocupación y llama a la reflexión a Donald Trump, como lo ha hecho el presidente Macron de Francia, para evitar nuevos conflictos y situaciones de violencia. De hecho, ya los palestinos han decretado 3 días de ira y una especie de nueva intifada que puede generar en conflictos bélicos. Muchos judíos inclusive no están de acuerdo en una situación como la planteada, porque puede crear más dificultades. De todas maneras, cuando se creó el Estado de Israel, se había dividido Jerusalén en una parte que fue la capital del Estado de Israel en el futuro, pero también una parte que sería de Palestina, y es lo que han reclamado siempre los palestinos. Sin embargo, después de la Guerra de los 6 días, Israel tomó todo el control de Jerusalén, pero en las negociaciones se ha hablado siempre de compartir y de dejar la capital en Tel Aviv. De hecho, la embajada venezolana, como las de América Latina, cuando teníamos embajada, porque están rotas las relaciones, estaban en Tel Aviv, aunque inicialmente estaban en Jerusalén. Pero esto cambia toda la geopolítica del Medio Oriente y vamos a ver cómo evoluciona. El presidente estadounidense Donald Trump reconocerá a Jerusalén como capital de Israel. Así lo confirmó el martes un responsable de la Casa Blanca tras días de especulación y advertencias de líderes en Medio Oriente y el resto del mundo sobre las repercusiones de tal decisión. Trump hará el anuncio oficial a las 13 horas local de Washington, dando marcha atrás a una diplomacia cautelosa de Estados Unidos sobre el tema. El mandatario también ordenará el traslado de la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, cumpliendo así una de sus promesas de campaña. El estatus de Jerusalén con lugares sagrados para judíos, musulmanes y cristianos es un asunto clave en el conflicto entre israelíes y palestinos. Ambas partes consideran la ciudad como su capital.
Casi ningún país reconoce a Jerusalén como capital de Israel. El Estado hebreo tomó control de la región este de la ciudad, con alta población árabe, en la Guerra de los 6 Días en 1967, y más tarde la anexó, reclamando la ciudad como su capital. Pero los palestinos quieren el sector este como la capital de su futuro país, y se oponen firmemente a cualquier intento israelí de extender su soberanía en la zona. Una de las voces más autorizadas ha sido precisamente el presidente de Francia, Macron, que hablaba del peligro y de la necesidad de reconsiderar la medida, porque en el fondo todos los estados europeos quieren una Israel segura, que no tenga ataques de minorías a radicales palestinas, pero también un estado palestino independiente y soberano, que puedan convivir los dos estados en el respeto, y es lo que ha dicho también el Papa en las visitas que ha hecho al Medio Oriente, tanto a Israel como a Palestina, y lo que han dicho los presidentes norteamericanos anteriores, que promovieron el diálogo entre israelitas y palestinos hacia la convivencia de dos estados, y vamos a ver, ojalá que no profundice esta situación, un nuevo conflicto entre Palestina e Israel, que tiene implicaciones porque hay decisiones del mundo árabe que se han opuesto a esta situación y que van a hacer los países cuando tienen sus embajadas en Tel Aviv, si van a seguir el criterio norteamericano de trasladar a Jerusalén o van a seguir con la neutralidad frente al tema Israel-Palestina y mantener sus embajadas en Tel Aviv. Por cierto, importante que Venezuela también piense reabrir la embajada. Así como tenemos buenas relaciones con los palestinos, podemos tenerlas perfectamente con los judíos, sobre todo que hay una minoría muy importante en Venezuela y además todo un vínculo histórico y cultural. Y uno de los temas positivos en la mañana de hoy también es que desde 2011 no había una visita oficial, no se había permitido ni se había motivado una reunión de Naciones Unidas dentro de Corea del Norte. Ahora Pyongyang, que tiene amenaza de guerra hacia Japón y hacia Corea del Sur, y que además con el presidente Trump también tiene confrontaciones verbales de amenazas de misiles con bombas nucleares, aceptó la primera visita de la ONU desde el 2011 y esto abre la posibilidad de negociaciones en uno de los mayores conflictos en el Extremo Oriente. Corea del Norte recibió el martes la visita de un alto funcionario de la ONU en medio de la crisis internacional por su programa nuclear y balístico. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, el estadounidense Jeffrey Feltman, fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang en la primera visita que realiza la organización al país desde 2011. Feltman se reunirá con responsables norcoreanos para tratar temas de interés y de preocupación común, indicó un portavoz de Naciones Unidas, pero no se precisó si se encontraría con el mandatario Kim Jong-un. Tampoco se aclaró si se busca preparar un futuro viaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El emisario llegó procedente de Pekín, donde sostuvo una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores chino, Li Baodong, en la que también se abordó la solución al problema nuclear de la península. Tras el disparo de un nuevo misil la semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU se volvió a reunir, pero no dictó nuevas sanciones. Y en México muchísimos manifestantes, pero también siguiendo criterios de las Naciones Unidas, se oponen a lo que llaman ley de seguridad. Muchas veces las leyes de seguridad son atribuciones que toman los gobiernos centrales para reprimir o para impedir la libre expresión y la libre manifestación. México tiene problemas difíciles con el narcotráfico, con la corrupción, con el tema también vinculado a los dos, que es la delincuencia organizada, e incluso con actos de terrorismo. Toda esta situación ha hecho difícil a la democracia mexicana poder sobrevivir en los últimos tiempos, pero toda América Latina está pendiente precisamente del combate contra estas situaciones y que tenga éxito la labor ya en los últimos meses del presidente Peña Nieto y haya una salida democrática de elecciones como debe ser en todo el continente. ¡Diputados y senadores! Manifestantes de organizaciones civiles demandaron el martes al Senado mexicano que rechace un proyecto de ley de seguridad interior. Con esa legislación, según defensores de derechos humanos y la oposición, los límites para la intervención de las Fuerzas Armadas serían muy subjetivos. Lo que se tiene que hacer es más bien reforzar a la policía, o sea, que sea una gente preparada y estudiada, pues se sabe que los militares están, pues ellos, para lo que están entrenados es para la guerra, ¿no? Entonces, si metemos todavía más sangre en las calles de la que ya hay, esto se va a volver un caos total. Los manifestantes que bloquearon durante la mañana el acceso al edificio del Senado afirman que la controvertida ley conduciría a la militarización del país y alegan que desde 2006 que el ejército está en las calles, la tasa de civiles muertos ha aumentado 200%. La ley de seguridad nacional que están aprobando cubre un aspecto, un pedacito. No habla de las policías, tampoco del contrabando de armas, lavado de dinero,
de la manera como los carteles controlan buena parte de las cárceles del país, del incremento en las adicciones, es decir, es una ley profundamente imperfecta. Desde Ginebra, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU exhortó a los legisladores mexicanos a rechazar el proyecto, pues no establece un paulatino retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas propias de la policía. Más adelante vamos a conversar precisamente sobre esto y otros temas del sistema internacional, pero vinculados a la libertad de expresión, con el profesor Yahvé Álvarez, director del Instituto de la Escuela de Estudios de Periodismo en la Universidad de Santa María y especialista también en educación a distancia. Regresamos con él para ahondar sobre los temas siempre internacionales de Brújula. Usted está viendo